antena significa una conferencia enormemente larga y bastante complicada porque tiene muchísimas matemáticas. Yo voy a tratar de dar un repaso breve, como dice aquí, de las características de las antenas, y no de todas, sino sobre todo las que más empleamos nosotros, los radioaficionados, que son normalmente las antenas de hilo. Estamos aquí nosotros porque aquí hubo unos señores en la antigüedad que de alguna manera sentaron las bases tanto para las bases de la propagación de las ondas como de las propias antenas. Y vamos a hacer un breve resumen de quiénes eran estos hombres. Vamos a hablar primeramente de un señor que se llamaba Gauss. Este señor estudió el tema de los flujos eléctricos y magnéticos de una carga eléctrica y en un espacio cerrado. No voy a explicar la teoría de Gauss, porque la teoría de Gauss es complicada. Simplemente que sepáis que hubo un señor que se llamaba Gauss y estableció toda la teoría de los flujos eléctricos de una carga. Apareció otro señor que se llamaba Faraday. Este señor, que ha sido uno de los más importantes, estudió y estableció los fenómenos de la inducción magnética. Este señor fue el que dijo que un campo magnético generaba electricidad y un campo eléctrico generaba magnetismo, como cosa grande. Y aparte de eso también estableció la existencia de lo que es un campo y de las líneas de fuerza, un campo eléctrico o magnético, algo que emitía, un campo que establecía un espacio de influencia desde a partir de una carga o de un suministro de energía electromagnética. Consideraba un espacio de influencia dentro del cual cualquier elemento que pudiera entrar dentro sufría los efectos de esa fuente. Apareció también Ampère, que él relacionó los campos eléctricos y magnéticos, pero en campos estáticos, no campos que se movieran porque eran variables, como el caso de los campos electromagnéticos que generamos nosotros, ¿no? Con las teorías de estos tres hombres apareció luego posteriormente Maxwell, que fue un gran matemático, que empleó además 9 años de su vida para tratar de unificar en una teoría común las teorías dispersas de cada uno de los tres anteriores. Y estableció su propia teoría del campo electromagnético y además demostró la existencia, matemáticamente hablando, sobre todo apoyándose en Faraday, porque Faraday no era un matemático, no sabía de matemáticas. Sin embargo, Maxwell le dio contenido matemático al respecto. De toda la teoría, que no son 4 fórmulas, son más, de toda la teoría que estableció Maxwell, apareció luego Glissay, que agrupó, o sea, entresacó de toda la teoría de Maxwell 4 fórmulas, que son las fórmulas de Maxwell, que son las que de todo el mundo habla, y muy poco se entiende. Y luego, por fin, aparece últimamente Hertz, que junto con otro científico, que no se nombra, que se llamaba Frank, demostró empíricamente, o sea, mediante un experimento, demostró la teoría de Maxwell, que existía un campo electromagnético que se propagaba en la distancia. Mediante un experimento con un carrete de Runkov, que generaba una chispa, y a 30 metros puso una antena y saltaba la chispa en la antena. Más o menos, muy brevemente. Toda esa teoría luego fue llevada a la práctica. Fue llevada a la práctica por estos cuatro inventores. Popov, un científico ruso, que él empleó esa teoría con un objetivo, y era detectar tormentas lejanas a partir del campo eléctrico que generaban los relámpagos o los rayos, las chispas. Y esa fue su contribución en el estudio de antenas y el estudio de la propagación a todo este mundo. Luego apareció Marconi. Marconi, su principal obsesión fue establecer o inventar, que fue lo que inventó, la telegrafía sin hilos. La telegrafía ya existía a través de hilos, de un hilo, el telégrafo.
y él estableció la telegrafía sin hilos. Julio Cervera, este señor, como buenos españoles, nadie le hace caso. Sin embargo, este señor fue el que inventó la radio en fonía, no telegrafía, sino fonía. Este señor era de Segorbe, por cierto, valenciano, comandante de ingenieros. Y además también el mando a distancia. Ese lo hizo ese señor. Y por último Tesla, que ahora está muy de moda, que también inventó todo este tema de la radio, que tuvo su lucha con las patentes con Marconi en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bien, una vez ya establecido más o menos cuáles son los orígenes nuestros, vamos a ver cuáles son las funciones de una antena. He dibujado una antena aquí un tanto extraña, que tiene dos caras, una cajita con dos caras. Una cara que mira hacia un transmisor y está unida a él con una línea de alimentación. ¿Qué ocurre? Pues que el transmisor genera unas ondas electromagnéticas guiadas por la línea de transmisión, que es absorbida por esa cara, esa parte de la cara de la antena, que está trabajando como carga para la energía que genera el transmisor. De esa parte de la cara nosotros tenemos que considerar tres temas. La impedancia de entrada, que debe de ser la conjugada de la del transmisor, como ya sabéis todos, porque debe de haber una igualdad o una armonía en todas las impedancias, desde el transmisor hasta la entrada de la antena, el rendimiento de la antena mismo y el ancho de banda. Luego, esa energía que ha recibido en el cuerpo central, la cajita, la va a transformar en principio en unas ondas electromagnéticas radiadas a través de un mecanismo de radiación que veremos luego. Y además va a transformar su impedancia de entrada para seguir manteniendo el principio de transferencia total de energía a la transferencia del espacio, que como dijo Luis ya el otro día, el espacio tiene una propia impedancia, que son 120 pi o 377 ohmios. Eso lo hace esa antena en su transformación. Entonces, como radiador vamos a tener que considerar la distribución de la corriente que está presente en la antena, la resistencia de radiación, que es la responsable de la potencia radiada, la ganancia directiva, que es la responsable de la concentración mayor o menor del campo, que es para dar más o menos ganancia, la potencia radiada en sí, el diagrama de radiación, que es la consecuencia de la ganancia directiva, y la polarización del campo eléctrico generado por esa antena. Aparte de eso, hay una ley de reciprocidad en el que dice que una antena se comporta igual en recepción como en transmisión. Entonces, aquí lo que ahora vamos a considerar también es otra característica más, que es su área de apertura o área efectiva, que significa que la antena como receptora tiene una capacidad de absorber la potencia o la densidad de potencia que existe en un campo presente del cual está recibiendo, es capaz de recibir toda la potencia presente en un área determinada. Esa área determinada es función de la ganancia directiva, por cierto. Entonces aquí de alguna manera lo he representado, es capaz, como si fuera un embudo, de recoger una serie, o sea, la potencia presente en toda esta área. Esa cantidad de energía que ella absorbe, además por una impedancia de 377 ohmios, la va a transformar al revés de como lo hemos visto antes, y aquí vamos a tener una potencia recibida medida ya en voltios normales o en vatios, o incluso en amperios, depende de lo que consideremos de esta energía que tenemos aquí presente. Hemos convertido algo que había en el aire, lo hemos convertido en una tensión que es posible de medir. Con esa tensión, a través de una línea de alimentación igual que la anterior,
Nosotros alimentamos un receptor. Esas son las tres características principales de una antena. El campo electromagnético, que es el que puede estar presente, como que hemos aludido antes, está compuesto por una cantidad de líneas de fuerza definida por Faraday, como he dicho antes, que es paralela a los conductores de la antena. Aquí he dibujado un dipolo y vemos que el campo eléctrico, que es el de líneas discontinuas, es paralelo a los conductores del dipolo, mientras que el campo magnético está girando alrededor de él. Es un campo concéntrico alrededor de los conductores de los dipolos. Esto da lugar a que al ser un campo variable se produce una radiación de este tipo. Como veis aquí, se va expandiendo en el espacio, y fijaros que cada vez que se alejan de la antena, las curvas que presentan estas burbujas de ondas cada vez se hacen más planas, de tal manera que en un campo suficientemente lejano nos vamos a encontrar al campo electromagnético como una reja que avanza perpendicularmente a su dirección de avance, de tal manera que las líneas de fuerza, acordaos que también lo dijo Faraday, que son las que definen los campos, se presentan unas en una dirección y otras en el sentido ortogonal o perpendicular a ellas, y el avance es perpendicular a los dos, tal como es. Bien, y eso es una definición del campo electromagnético. Tenemos un campo eléctrico que denominamos E, que tiene características de voltios, de voltaje, y un campo magnético que denominamos H, que tiene características de amperios, de corriente. Fijaros que es curioso. Voltios por amperios igual a vatios. El producto de los dos campos es el que nos da la potencia que transporta el campo eléctrico. Nosotros vamos a estudiar, como he dicho al principio, la antena como elemento radiante. Y vamos a hablar de antenas lineales, nada más, no vamos a meternos en más historia. Todos los cálculos que se hacen, las consideraciones que se hacen con las antenas lineales, todas se refieren a tres tipos de antenas que se denominan o consideramos patrones. Una de ellas es el radiador isotrópico, que es un punto radiante, no tiene dimensión, y radia igual en todas las direcciones, ¿vale? Y entonces, pues si estuviera dentro de una esfera, en el centro de una esfera, el interior de la esfera estaría iluminado de una manera uniforme. Luego tenemos el radiador elemental, que es un radiador muy pequeño, tan pequeño que los brazos del dipolo tienden a cero, como si no tuvieran, pero tienen una suficiente longitud como para crear un campo interferente. Se interfiere entre cada punto de ese dipolo y produce el efecto de radiación que todos conocemos como si fuera un donut, ¿verdad? Y luego tenemos el dipolo de media onda, que el dipolo de media onda es más grande, más largo, justamente tiene media onda de longitud de punta a punta, y también genera un campo interferente y genera otro donut, pero un poquito más aplastado. Bien, y estos son los tres patrones que tenemos. Este radiador gana 1, o sea, en un punto determinado del espacio sirve como patrón y medimos la potencia que tiene en ese punto. El elemental, medimos la potencia que hay en ese punto cuando ese punto es la máxima potencia y gana 1,5. O sea, tenemos 1,5 veces más potencia en la máxima radiación de este que de este. Y cuando consideramos este dipolo gana o tiene 1,64 veces más potencia en el punto considerado el dipolo que el radiador isotrópico. Las ondas, o sea, las ondas electromagnéticas se desplazan en forma de ondas. En estas ondas hay que distinguir las siguientes dimensiones. Una lambda. Lambda es una expresión de longitud de onda que es una letra griega, lambda, ¿vale?
y es la distancia en metros o grados entre dos crestas, ahí está dibujado, entre dos crestas de mismos signos o dos teros alternos. Decimos que esa distancia es una onda. La media onda es la distancia en metros entre dos crestas o dos ceros, que es la mitad. Vemos aquí y vemos además que tiene 180 grados, mientras que una onda entera tiene 360 grados cuando la medimos en grados, puesto que tiene toda la circunferencia trigonométrica. O sea, todo el desplazamiento que hace la onda a través de una circunferencia entera produce esa onda entre dos crestas o dos ceros. Y la del cuarto de onda, que es la distancia en grados, o entre una cresta y un cero consecutivo. Esto traducido a metros, como ya conocemos, la longitud de una lambda es 300 partido por la frecuencia de megaciclo. Os refiero lo mismo. Son 300, hablamos de 300, en realidad son la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8. Y la frecuencia en ciclos, pero si nos quitamos ceros, quitamos todos los ceros entre la frecuencia y la convertimos en megaciclos, esto lo convertimos en 300, va mucho más fácil de trabajar. La de media onda es 150 partido por la frecuencia, que es la que empleamos normalmente nosotros para determinar la longitud de un dipolo de media onda que queremos. Y de cuarto de onda, pues lo mismo, 75 dividido por la frecuencia para montar nuestro cuarto de onda vertical cuando queremos. Esto es el teórico. Lo que pasa es que físicamente hay que tener en cuenta el efecto terminal, que ya hablaremos de él después. Otro tema muy interesante son los circuitos equivalentes de las líneas de transmisión. Fijaros en el primer circuito, una línea menor de un cuarto de longitud de onda equivale a un condensador. Con eso os tenéis que quedar. Si queréis construir un condensador o una línea de transmisión, cortéis un trozo de línea y la dejéis abierta y tendréis un condensador. En función de esa longitud tendréis el condensador la capacidad que toque. Si ese condensador lo cortocircuitamos al final, lo que obtenemos es una bobina. Luego nosotros podemos fabricar condensadores de bobinas con trozos de línea de transmisión. Si la línea de transmisión la prolongamos hasta el cuarto de longitud de onda, si la dejamos abierta tenemos un circuito resonante serie. Y si la cortocircuitamos tenemos un circuito resonante paralelo. Un circuito técnico, podemos llamar. Si continuamos extendiendo la línea de transmisión, cuando pasamos del cuarto de onda y no hemos llegado a la media onda, aquí vemos que es al revés. Si lo dejamos abiertos, antes teníamos un condensador, ahora tenemos una bobina. Y aquí al revés, antes teníamos una bobina, ahora tenemos un condensador. Y cuando llegamos a la media onda, donde antes en un cuarto de onda teníamos un circuito serie, ahora tenemos un circuito paralelo. Y donde teníamos un circuito paralelo, tenemos un circuito serie. Estos son temas que nos apoyan mucho muchas veces en hacer cosas. Por ejemplo, en hacer un circuito resonante en un momento determinado, en hacer un condensador para una trampa, puesto que una línea de transmisión aguanta mucho más voltios que un condensador que podamos hacer nosotros, es mucho más fácil de hacer. Entonces, pues son muletas de las cuales nos podemos apoyar. Los parámetros que tiene una línea de transmisión, uno de ellos son las longitudes. Nosotros con una línea de transmisión podemos hablar de muchos tipos de longitudes. Una, la física, que es la que se mide con un metro. Yo tengo un dipolo que mide 5 metros. Vale. Otro, la eléctrica, que tiene en cuenta el efecto terminal. ¿Qué es el efecto terminal? Pues el efecto terminal es una historia que ocurre cuando el dipolo está alimentado. Las cargas con las que se alimenta se amontonan en los extremos, que da lugar a una apariencia, a una longitud virtual un poco más larga de la que en realidad es. Pero que eléctricamente es la que es. O sea, si nosotros cortamos un dipolo, medimos con un metro 5 metros, cuando nosotros lo alimentamos con una energía electromagnética, con nuestra emisora, nuestra emisora no está viendo un dipolo de 5 metros. Está viendo un dipolo de 5 metros y algo más. Ese algo más depende de la longitud y el diámetro del conductor. Pero por convenio se establece que es un 5% más grande. Luego, si yo quiero montar una antena
y de media onda, y entonces aplico la formulita que hemos dicho antes de 150 partido por la frecuencia, a eso le tengo que multiplicar por 0,95 para que acortando el hilo eléctricamente se quede a lo que toca, ¿vale? El 5% más. Por lo tanto no se divide por 150, se divide en 142,5, que es el 95% de 150. Luego está la velocidad, la longitud angular, que es la que se mide en grados. Nosotros decimos, tengo un monopolo de 90 grados, una antena vertical de 90 grados, o el dipolo tiene 180 grados. Efectivamente, lo medimos de esta manera. Si dividimos 360, que son los grados de una circunferencia, que es la longitud de onda entera, por los metros que tiene la longitud de onda, nos dará los grados por metro. ¿Vale? Esta es la misma cuenta que cuando hablamos de no sé qué por kilo o cuando hablamos del tanto por uno. Entonces, pues lo multiplicamos por la longitud eléctrica y obtenemos la longitud angular, que la medimos en grados. También la podemos medir en radianes, pero no lo metemos. La denominamos beta. Beta, porque es 360 partido por lambda, y H es lo que multiplicamos. Y luego también por fracciones de lambda. Fracciones de lambda medimos un cuarto de onda, media onda, 3/8. También tenemos que tener en cuenta la longitud efectiva. La longitud efectiva de una antena es aquella. Fijaros, es la longitud de una antena equivalente en la que con una distribución constante de corriente radiara la misma potencia que la antena origen. O sea, esta antena tiene su longitud es efectiva cuando la potencia radiada es igual a la antena origen, que es aquella de arriba. Para conseguir esta distribución uniforme entre estos dos puntos, físicamente se recurre a poner unas cargas capacitivas de la pólvora. Esto pasa en un dipolo y esto pasa en un monopolo. La resistencia a radiación no es un concepto físico, sino el equivalente de una resistencia física que disipara la misma potencia que radia la antena. O sea, si la antena está radiando 5 vatios, después de considerar todo lo que pierde y gana, dice, esto está radiando 5 vatios. Pues y si la intensidad de la base es 1 amperio, pues 5 vatios por 1 amperio son 5 ohmios de resistencia. Pues eso mismo es la resistencia que nosotros consideramos, pero que no es una resistencia real, puesto que eso solamente es la capacidad de radiar. Luego las antenas las dividimos en dos partes, antenas multibanda y antenas de banda ancha. Una antena multibanda es aquella que radia de manera discreta en distintas frecuencias, pero radia una u otra. ¿Vale? Tenemos ahí lo que llamamos el bigote de gato, o las antenas en paralelo, en las que cada dipolo radia de una manera distinta, para una frecuencia distinta. Eso mismo lo podemos considerar este tipo de antenas, como por ejemplo en la Crucecraft famosa, que parece un cactus, tiene una serie de elementos en paralelo con el mástil central. Estos elementos paralelos son elementos de un cuarto de longitud de onda, de tal manera que, como hemos considerado antes en la línea de transmisión, un cuarto de longitud de onda cortocircuitado es un circuito resonante paralelo. Luego aquí en su entrada tiene una impedancia de entrada muy grande. ¿Qué significa eso? Que a partir de aquí para arriba se ha cortado la antena para esta frecuencia, en la cual esto es un cuarto de longitud de onda. Así que aquí podemos cortar, podemos añadir todos los cuartos de longitud de onda que queramos, para que cada uno trabajará a una frecuencia determinada. Y por último, la que conocemos todo, que es la antena con trampas de LC. Esta también la conocemos, el tramo interior es para la frecuencia más alta, resuenan los circuitos resonantes y abren la antena. Y luego, cuando trabajamos con la frecuencia exterior, entonces ya esto no corta, simplemente es un circuito L, que es una carga, pero ya radia todo el tema. Las antenas de banda ancha son aquellas que entre dos frecuencias determinadas pueden radiar de forma continua en cualquier frecuencia comprendida entre esas dos. Tenemos aquí el ejemplo de la energía, de la antena
de la antena logoperiódica, que supongo que la conocéis. La distancia o las dimensiones de cada dipolo van variando de una manera logarítmica, o una constante logarítmica entre todos los dipolos, y además están alimentados en contrafase. También tenemos la antena, el ancho de banda que tienen está definido por la longitud de los dipolos mayor y menor. Este de aquí es una antena de discono que se emplea normalmente para la retención, y en realidad es una antena, es un monopolo, es una antena vertical, al cual el radiador vertical lo hemos achatado tanto que lo hemos convertido en un disco. Entonces el disco que hay arriba es el radiador vertical, mientras que el cono que hay aquí debajo es el plano de tierra, que lo hemos aplastado, o sea, lo hemos bajado para aumentar la impedancia, y en realidad lo hemos hecho sólido. Esto tiene unas 10 octavas de ancho de banda, una burrada. Y luego el dipolo de Nadenenko, que también habéis oído hablar de él, son una serie de hilos conformados a modo de jaula de una manera circular, que son aproximadamente 6 hilos normalmente suelen tener, y esto lo que hace es hacer aumentar el radio del brazo del dipolo de una manera espectacular. Al aumentar el brazo del dipolo, aumentamos el ancho de banda, hasta una octava, más o menos. De las antenas Yagi no vamos a hablar mucho. Estas las conocéis ya. Sabéis que, aprovechando también Faraday, el faradayista en todos lados, del dipolo excitado, el campo que se crea, insertamos en ese campo un elemento parásito, se convierte se induce ese campo electromagnético, que a su vez produce un voltaje, que además una radiación, una reradiación que interfiere en el campo primitivo, y entonces ahí los dos campos se juntan y montan un campo muy especial, que es este. Ese campo especial tiene un lóbulo principal que va en la dirección del director, en este caso, y un lóbulo trasero, que es este, que es el que va en dirección contraria. La relación entre las dos magnitudes, hablamos de relación frente-espalda. Eso sería uno de dos, aquí sería lo mismo, pero en vez de poner un elemento parásito más corto que el elemento alimentado, aquí lo ponemos más largo, y entonces actúa de reflector. O sea, si ponemos más directorios, o sea, más directores, entonces aquí el lóbulo se va ensanchando, haciéndose más grande el lóbulo este, y el lóbulo trasero que más pequeño. Antenas de halo, de hilo. Se dejó mi tiempo. Bueno, las conocéis. Estas antenas, como veis, consta de un halo alimentado, y de alguna manera hay que considerar varias cosas. Primero, que esto radia de perfil, tal como está ahí. Tal como se indica ahí, las antenas pequeñas radian de perfil. Se puede alimentar de la manera que se ve aquí en este primer cuadro. Se puede alimentar mediante un eslabón, aquí. Es una antena de banda ancha, puesto que no hay más que ajustar el condensador para que vaya cambiando la frecuencia de resonancia, y aquí la estamos alimentando mediante un zoom. Cuando las antenas son más de una longitud de onda, la radiación es transversal a la superficie del cuadro. Pueden ser cuadradas o poligónicas, de polígonos. Pueden ser circulares, o pueden ser como las más populares, en realidad son las delta loop, sobre todo para baja frecuencia. Un triángulo de una longitud de onda. Todas tienen una longitud de onda, ya hemos dicho. Depende de donde la alimentemos, radiarán hacia un lado o hacia otro. Si la alimentamos aquí, radiarán hacia las nubes. Si la alimentamos aquí, hará una radiación normalita, más achatada, unos 30 o 40 grados, saldrá la dirección de los lóbulos principales. Aquí pasa lo mismo. Y la polarización aquí será horizontal. Si alimentamos por un lateral, será una polarización vertical. Otra antena de hilo son las antenas fractales. Las antenas fractales son muy modernas. Una de ellas hablamos del monopolo de Koch.
Esto se consigue de la siguiente manera. Los vértices, los dos centrales, los uno en forma de los lados de un triángulo equilátero. Solo los lados. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos lo vuelvo a repetirlo. Por ejemplo, este igual que todos los demás, este trozo lo vuelvo a plegar, lo hago en 4 pedazos y hago otra vez lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Una vez hecho eso, cada trozo lo vuelvo a plegar otra vez, lo hago 1, 2, 3 y 4. Y así lo podría hacer hasta el infinito. Esa es la teoría de los fractales. Se repite desde un panorama original y se va repitiendo hasta el infinito. Normalmente aquí hay 3 iteraciones, se llaman iteraciones cada repetición. Entonces aquí hay 3 iteraciones. ¿Y qué ocurre con esto? Pues bueno, ¿esto qué ha ocurrido? Pues que al plegarse los hilos, dos puntos de un dipolo, de un monopolo, estaban separados, por ejemplo, en una distancia así, ahora al pegarse, la distancia entre esos dos puntos es más pequeña. Si es más pequeña, aumenta la capacidad entre puntos. Para aumentar la capacidad entre puntos, nosotros tenemos que hacer, esto tiene que ser más largo para que aumente la inductancia y al aumentar la inductancia compensar esa capacidad que se ha creado. Consecuencia, si este hilo tenía un cuarto de onda, ahora ya no tiene un cuarto de onda, tiene más, ¿vale? Eso lo vamos a ver ya en el siguiente y último, y la última. Aquí tenéis algo que es factible y hay radioaficionados que los tienen hechos. Yagis de cuadro, una cúbica Poix, por ejemplo, que son dos elementos, es una Yagui de dos elementos que son dos cuadros, un director y un reflector, pero que los han plegado. Por ejemplo, un dipolo para 20, o sea, una antena de este tipo, un cuadro de 20 metros, cada lado tiene 5 metros, puesto que el perímetro tiene que tener 20 metros, ¿no? Una longitud de onda. Sin embargo, así que se consigue un cuadro de 2,84. Hemos conseguido reducir la dimensión de ese cuadro. Aquí en un lado hemos puesto en centímetros las longitudes de cada pliegue. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos, por ejemplo, esto, que es para 14 con un megaciclo, cuál es su impedancia de entrada, la polarización es vertical, puesto que está alimentado por una rama vertical, la longitud de cada rama son 7,44 metros, por el pliegue, y la longitud total son 29,76 metros. Fijaros, lo que hablaba de la capacidad, al plegarse, cómo aumenta la capacidad. Al plegarse los hilos, la capacidad entre los puntos de los hilos aumentan y entonces necesitamos aumentar la longitud. Donde antes necesitábamos 20 metros, ahora necesitamos 29,76. Y eso es lo que podemos hablar, no nos da tiempo de más, me he pasado 4 minutos, sobre las antenas de hilo. Podemos hablar de más cosas luego, bueno, las antenas, bueno, luego hay mucho, pero no da tiempo para más. Tenemos que generalizar. Así que eso es lo que tengo que decir. Si tenéis alguna pregunta y queréis estar un ratito más, yo con mucho gusto contestaré si la sé. Y si no, pues hasta la próxima. Vale. ¿Qué ganamos en esa última antena? ¿Qué ganamos? Esa última antena trabaja como un 20 metros, nos complica la vida hacerle toda la historieta. Sí, es la vida. Bueno, ganas espacio. ¿Ganamos en ganancia? Ganas espacio, ganas espacio, ¿vale? La superficie es la misma, o prácticamente la misma. Sí, pero espacio no. De tener un cuadro de 5 metros de lado a tenerlo de 3, eso es lo que ganas. ¿Qué pierdes? Pierdes también, porque de 20 metros de hilo a 29 metros de hilo aumentas el peso del conductor. Y el precio. ¿Vale? Bueno, unas cosas por otras. Esas antenas las están poniendo. ¿Sabes? ¿Nos podrías dar un ejemplo comercial? ¿De esto? Sí, ¿hay alguna que tú conozcas? No. Que tengamos a alguien. No, yo no, he visto, las he visto en revistas. Seguramente si buscáis en internet
Antenas fractales de cuadros seguro que las encontráis. Seguro que las encontráis. Ya nosotros no tenemos tiempo, si no, incluso si hubiera internet aquí las podemos buscar y las teníamos ahí. En realidad son las antenas que tienen los teléfonos móviles, ¿no? Las antenas de los teléfonos móviles no son fractales. Bueno, pero son otro tipo de fractales, sí son fractales, pero no son antenas lineales. Son fractales porque lo que emplean es lo que llaman el triángulo de Sierpinski, por ejemplo, que es un triángulo, es en un circuito impreso, una cara de cobre, ¿vale? Ellos preparan un triángulo puesto con un vértice puesto a tierra como si fuera una antena vertical. Un plano, un lado plano estaría en la parte superior y los dos laterales inferiores. A este punto se le añadiría, sería el vivo del ecuación y tendría su plano de tierra. Ahí iría haciéndosele huecos de triángulos metidos, por ejemplo, entre los puntos medios de los tres lados, harías un corte y quitarías el triángulo que queda en medio y se quedaría un hueco. Ahí quedarían dos triángulos más, tres triángulos más pequeños en las esquinas. Les vuelves a hacer lo mismo, les vuelves a quitar. Y en los otros triángulos que van a quedar pequeñitos, les vuelves a quitar. Haces tres iteraciones. Y entonces ahí tienes una antena multibanda para tres frecuencias. La frecuencia grande, la frecuencia mediana y la frecuencia pequeña. Eso se llama un triángulo de Sierpinski. Este que hemos visto se llaman triángulos, o sea, polígonos de isla, porque les llaman una isla. Hay algunos que tienen una cantidad inmensa de pliegues. Y eso es lo que respecta a las antenas fractales. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta más, por favor. Yo quería saber cuál es la posición física del dipolo, la posición física, dijéramos, en ángulo de apertura, en un dipolo U invertida, son de apertura y también de altura con respecto a la tierra, al suelo. Bien. Hay mucho que hablar, hay mucho que rascar, igual que las antenas de hilo largo y tal. Vamos a ver, un dipolo en teoría tiene que ser horizontal, ¿vale? Tiene que estar frente al suelo, pero al suelo considerado como un buen plano de tierra, como un buen conductor, cosa que no lo es. Hay unos sitios que sí y otros que no. El mar es un buen conductor, el agua de mar o agua salada es un buen conductor, sin embargo, pues el desierto es un mal conductor, por poner los dos extremos. Dentro de ahí, pues podemos ver, además, el suelo depende también del grado de humedad que tenga en el momento que consideremos. Puede haber mucho tiempo de sequía, el suelo está seco, o puede haber sido un año de lluvia y el suelo está húmedo, por lo tanto es mucho mejor conductor. Entonces, la altura debería de variar en función de eso. ¿Por qué? Porque teóricamente deberíamos de buscar dentro del suelo, no ya en la superficie del suelo, sino dentro del suelo, el filete que fuera un buen conductor. Que es cosa muy impredecible, ¿no? Entonces lo suyo es que nosotros forcemos, por ejemplo, esa buena conducción con el clásico plano de tierra. Bien, con una malla de tela de gallinero, por ejemplo, sería una buena historia esa. La altura, media longitud de onda. Si la ponemos más bajo, el dipolo la radiación se forma un globo. Forma un globo que mira hacia las nubes, lo que todo el mundo llamamos calientanubes, ¿vale? Que es, normalmente también se aprovecha para trabajar en el modo N-bis. ¿Qué pasa? Que el ángulo de radiación es muy alto, tropieza cuando llega a la capa F en este caso, y retrocede, salta a una longitud o una distancia muy corta de la antena. A las distancias cortas viene muy bien. ¿Por qué? Porque si ese dipolo radiara con un ángulo de radiación muy tendido, sería muy bueno para DX, pero la distancia del salto sería enorme en el que tú no vivías nada. Depende para unas cosas, vale para una cosa y no vale para la otra. El ángulo de apertura para una V invertida quiere ser entre 50 y 120 para conseguir una impedancia en el punto de alimentación de 50 ohmios, más o menos, 50, 55, 45, 60, pero no más ni menos. En el sentido, ¿por qué? Pues porque
En esas condiciones, el dipolo, que es que se debería ser horizontal y no lo es, en vez de radiar, en vez de tener una polarización horizontal, tiene una polarización vertical. Se comporta como una vertical, por lo tanto coge ruido que es necesario. ¿Está bien así? Sí, señor. Parece que sabe usted eso. ¿Nada más? Eso no nada más. Por mi parte, muchas gracias entonces por haber venido y haber aguantado el rollo, que ha tenido que ser rápido, porque hay mucho que hablar, que habría que hablar mucho de muchas cosas. De antenas de tiro largo,